Álvarez, de Ecuador. El doctor es abogado por la Universidad de Cuenca, con estudios de especialización y maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es director general del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris Ecuador. El doctor Damián Armijos Álvarez nos va a explicar su tema titulado Hipótesis sobre futuro del constitucionalismo a partir del COVID-19. Se va la palabra al profesor Damián. Hola, muchas gracias y muy buenos días, estimado Juan, y a toda la comunidad que sigue esta transmisión desde el canal, desde la página de Facebook de Apex Juris. En efecto, quiero iniciar agradeciendo esta generosa invitación al Instituto Apex Juris y, por supuesto, felicitar también el apoyo académico e institucional de la Universidad Santo Tomás de Colombia y el Centro de Investigaciones Francisco de Vitoria. Para efectos de esta ponencia, me pareció importante hacer un abordaje de algunas hipótesis sobre el futuro del constitucionalismo a partir del COVID-19 y traigo estas ideas en virtud que es necesario que el derecho pueda pueda ofrecer respuestas en virtud de la realidad que vivimos, que puedan ser útiles. Y quiero hacer esta propuesta arrancando de 3 ideas iniciales y que se han podido manifestar a lo largo de la historia de la humanidad, y es el hecho de el uso de la razón como característica propia del ser humano, por su parte también el ejercicio del poder o la búsqueda del poder a lo largo de la historia como una característica propia del ser humano también, y también el destino irresistible que tiene la humanidad por sus propias actuaciones, a partir de las relaciones entre el ejercicio de la razón y la búsqueda del poder. Bien, me refiero al ejercicio de la razón porque ciertamente cuando hablamos del ser humano se dice que es el único ser vivo dotado de raciocinio, y esto es lo que nos caracteriza y nos superpone frente al resto de las especies vivas en el planeta. Curiosamente, y hago un paréntesis, justamente este ser racional no ha podido todavía encontrar respuestas a esta pandemia que nos aqueja a la humanidad, y también paradójicamente es el único ser que se ve afectado por esta pandemia porque ciertamente no les perjudica a otros seres vivos como los animales y más. Sin embargo, cuando vemos que hay ataques, cuando las especies, la flora, la fauna, se ven amenazadas, se ven en peligro de extinción, pues los seres humanos, a pesar de nuestra característica racional, no tomamos mayor preocupación del asunto y consideramos que es parte de la naturaleza en general, pues del planeta, ¿no? Es el destino inexorable del planeta. Como humanidad, entonces, podría decirse, no estamos preocupados sobre la subsistencia del resto de seres vivientes en el planeta. Cuestión que desde luego puede terminar afectándonos en virtud de lo siguiente. Sobre este tema retornaré más adelante. A su vez, el ser humano, además de estar dotado de la razón, se ha caracterizado a lo largo de la historia de la humanidad por la búsqueda del poder. Y estas relaciones de razón y la búsqueda del poder quizás son las principales características en general de la historia de la humanidad. Si es que vemos, por ejemplo, en los inicios de las primeras civilizaciones, pues se caracterizaban en efecto porque siempre alguien tenía que buscar el poder para dominar determinado grupo humano. Y así entonces el poder lo detentaban quienes tenían la fuerza, quienes podían, en virtud de su contextura física,
poderse superponer frente a los demás y por lo tanto llevar de alguna forma el dominio. Eh, a su vez, el destino inexorable de la actuación de la humanidad llevó, por supuesto, a que cada vez sea necesario que los seres humanos vayan buscando una convivencia común, se vayan ampliando las sociedades, las civilizaciones, y de esta forma, pues, el destino irresistible de la humanidad era que, si bien tenían ciertos líderes, tenían ciertas personas que ostentaban el poder, este poder podía ser amenazado por otras civilizaciones. El destino entonces era irresistible. Las sociedades debían necesariamente de estar relacionadas entre sí y por lo tanto la búsqueda del poder tenía nuevas reglas, tenía nuevas formas de ser interpretado, de ser aplicado. A su vez, en esta búsqueda del poder, vemos entonces cómo van evolucionando las sociedades, se dan guerras, unas sociedades quieren dominar a otras, se espera el dominio en general de determinadas circunscripciones territoriales, se buscan imperios, en fin. Luego, de alguna forma, para justificar ese ejercicio del poder, se acude también a ciertas razones, y en virtud de eso se asigna una concepción religiosa del origen del poder, de tal forma que pueda encontrarse racionalmente justificado el ejercicio de ese poder. Pero como el ejercicio, a su vez, de ese poder dados en las monarquías absolutas, fundamentalmente, era un ejercicio irracional también del poder, porque terminaba por oprimir a las personas que estaban sometidas a ese ejercicio. Entonces, el destino inexorable, el destino irresistible de ese poder era que se busquen nuevas formas de las relaciones existentes de poder en la sociedad. Consecuentemente, nuevamente podemos observar que hay una relación entre razón, búsqueda del poder y el destino irresistible de la humanidad. ¿Cuál era ese destino irresistible? Pues bueno, que la gente finalmente cuestione esa forma de ejercicio de poder y diga que no es posible que una sola persona pueda concentrar el uso del poder y por lo tanto este debe de tener otras formas de justificación racional. De tal forma entonces que se pensó en que el poder radicaba en el pueblo, en las sociedades. Y a partir de eso entonces podríamos decir, se genera este concepto válido y hasta el día de hoy empleado de soberanía. Un criterio de soberanía que implica que el ejercicio del poder se fundamenta en el hecho que éste radica en la sociedad en general. Y es la sociedad en general la que autoriza el uso del poder a determinadas personas. Bien, y a partir de este concepto de soberanía, por supuesto, se justifican el hecho de la creación de las constituciones. Y en la creación de las constituciones está el fundamento de que se genera a partir de un proceso constituyente por el cual la ciudadanía le otorga el poder a sus representantes y consecuentemente sus representantes pueden ejercer este poder sin salirse de este marco constitucional. Y este ejercicio del poder, a su vez, luego se manifiesta en la creación de leyes que en el fondo, con el paso del tiempo, permitieron observar que no atendían del todo a las necesidades o no satisfacían en general ese criterio racional que se espera por parte del soberano en virtud fundamentalmente de aquella legislación que permitió graves vulneraciones a derechos humanos.
Entonces se replanteó la idea del constitucionalismo o del fortalecimiento de la legalidad dentro del constitucionalismo para que la Constitución pase a ser un instrumento con mayor fuerza, con mayor carácter normativo, de tal manera que ni siquiera los representantes de el soberano, que son los parlamentarios, sus autoridades, puedan generar leyes que contradigan esta creación en el fondo del soberano, que es el que ejerce en estricto sentido el poder. Vemos así que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo definitivamente tiene un cambio de 360 grados, de tal manera que el ejercicio del poder necesariamente debe de estar sujeto a la Constitución. Y así hasta nuestros días. Podemos decir ciertamente que las personas nos sometemos a lo que dice pues, la Constitución y que las autoridades públicas que hoy tenemos en cada uno de nuestros estados no pueden estar por encima de la Constitución. Ahora, es importante insistir desde luego en estas relaciones de razón, de poder y del destino irresistible de la sociedad, en virtud que así como era irresistible para las monarquías el hecho de que tengan que caer, que tengan que terminar en virtud de un defectuoso ejercicio del poder, así como era irresistible para las civilizaciones colonizadoras el fin de su ejercicio del poderío frente a las colonias, en virtud asimismo del defectuoso ejercicio del poder, es necesario que debamos asimismo analizar cuáles son entonces esas relaciones de poder que tenemos en nuestros tiempos y si es que esas relaciones de poder son, se ejercen de manera adecuada, se ejercen dentro de los márgenes racionales que lo justifican, o su destino irresistible, así como se ha visto a lo largo de la historia, es precisamente que tenga que variar esa forma de ejercicio del poder. Y ese destino irresistible, desde luego, lo podemos analizar a partir de las realidades que tenemos hoy en día. Si decimos ciertamente que el ejercicio del poder ya se encuentra de alguna forma satisfecho por el hecho de que los estados, bueno, ya son independientes, ya tienen su autonomía, que cada una de las naciones, en virtud de esta autonomía, puede darse sus propias normas y por lo tanto no nos debemos de preocupar con lo que suceda en otros países, posiblemente sea un criterio desacertado. Y podría ser un criterio errado en virtud precisamente del hecho que nos acarrea y que estamos viviendo en estos días. Cuestiones como el coronavirus, pandemias de las que no estamos exentos, cuestiones que no sabemos que puedan llegar, que son destinos irresistibles para la humanidad, deben de ser leídos de tal forma que el ejercicio del poder no pueda estar aislado en cada uno de los estados, sino que se tenga que replantear las relaciones del poder en general en toda la humanidad. Y en esto abona muchísimo lo que nos decía el profesor que iniciaba la conferencia inicial, el doctor Ronald Cárdenas, nos decía, bueno, el coronavirus nos invita a pensar, es tiempo de pensar. Y en ese ejercicio del racional, abona también la idea que nos traía la doctora Lorena Vanessa Elizalde sobre la constitución, o este constitucionalismo global, la constitución de la tierra, de la que nos habla el profesor Ferrajoli. Y por supuesto, es importante tener en cuenta estos elementos, más allá de un ejercicio de estimulación reflexiva de la realidad, sino como una búsqueda de soluciones prácticas, de tal forma que podamos, frente a ese destino irresistible que va a variar las relaciones del poder, también estar preparados. Por ejemplo,
El día de hoy, a raíz del coronavirus, cientos de personas están conectadas a respiradores artificiales que tienen su costo. ¿Quién de ustedes se imaginaba que en algún momento de su vida tendría que pagar por respirar? ¿Quién de ustedes se imaginaba que en algún momento de su vida definitivamente tendría que suspender todas las actividades laborales para quedarse para quedarse en su casa? Bueno, finalmente tienen sentido por fin pagar los arriendos porque ahora sí estamos en casa. Paradójicamente, pues los arriendos se pagaban sin mayor razón porque la mayoría del tiempo pasábamos fuera de casa. Bueno, en fin. Es importante analizar entonces estas relaciones de poder para saber si es que el destino, como lo decía, puede ser irresistible y variarlo. Si es que aceptamos que los países, que las potencias mundiales puedan todavía continuar con su dominio, con su poderío frente al resto del mundo, posiblemente estemos errando. El capitalismo y las potencias mundiales ciertamente están buscando una cura al coronavirus, no tanto para afirmar una solución en general para la humanidad, sino para poderla capitalizar también y afirmar las relaciones de poder existentes frente a la humanidad. De tal forma que es necesario que se busquen salidas globales, que como humanidad podamos plantear una suerte de organización común que nos permita ir más allá del concepto de soberanía, que nos permita entender que como estados no podemos limitarnos exclusivamente a aquellos elementos clásicos que fundamentan el ejercicio del poder, sino que en virtud de la sociedad globalizada en la que vivimos, es necesario que también aportemos soluciones globales. El cambio climático ciertamente afecta a todos los países, pero hay algunos países que contaminan más frente a otros, pero nos termina afectando a todos. ¿Hay relaciones de poder en eso? Por supuesto que las hay. El ser humano continúa dominando a la naturaleza como un objeto. Entonces, es necesario que subsista esa relación de poder del ser humano sobre la naturaleza o es necesario equiparar estas relaciones de poder. Es necesario que por ejemplo, como en el caso ecuatoriano, se reconozcan derechos a la naturaleza de tal forma que podamos entenderlo también como otro sujeto de derechos y no como un objeto sobre el cual podemos explotar de manera indiscriminada. Entonces, es necesario que podamos plantear algunas hipótesis sobre el constitucionalismo del futuro a partir de las relaciones de poder existentes y entender si es que en esas relaciones de poder efectivamente existen argumentos racionales, que son la principal característica del ser humano, que nos permitan entonces argumentar o justificar que son ejercicios válidos en estas relaciones de poder. En virtud del tiempo, pues les agradezco a todos ustedes y concretaremos las ideas en el paper que generosamente nos han invitado a proponer para el final de este evento. Muchísimas gracias, doctor Castañeda. Muchísimas gracias, profesor Damián. Encantadísimo con la ponencia. Veo que hay varios comentarios y preguntas que absolver realmente, pero bueno, por cuestiones de tiempo hay que avanzar un poquito más. Yo igual le invito tanto a los amigos de Apex Juris como también al profesor Damián en poder justamente absolver estos comentarios en la misma plataforma. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias.